Ok, sensor de temperatura del aire de admisión. Y adelantito de eso le van a poner IAT. IAT. Vamos a empezar conociendo su fisionomía. Vamos a ver cómo luce físicamente ese sensor. ¿Todos los coches lo tienen o no? ¿No? ¿No lo tienen? O sea, unos sí y otros dice el fabricante, no, este que no tenga. Dice bien, primero tenemos que ver cómo luce para que podamos nosotros, no imaginarnos, ver con qué estamos trabajando, ver la teoría de qué se está hablando. ¿Okay? Entonces aquí tenemos diversos sensores de temperatura de aire. ¿Okay? No es temperatura de anticongelante, no es temperatura de aceite. ¿Okay? Temperatura de el aire de admisión. ¿Okay? Entonces, ¿qué alcanzamos a notar en ese sensor? En la punta, ¿qué alcanzamos a notar? Primero tiene un protector. ¿Okay? Tiene algo que lo va a cubrir, no del todo. Vamos a ponerle que es como una malla protectora, que no lo es, pero esto va a impedir a que entre alguna basura, hoja, moscos, lo que sea que pueda contaminar la lectura directamente del sensor IAT. ¿Okay? Entonces, vamos a poner otro de ejemplo. ¿Okay? Chequen este otro. Este no lo trae. ¿Ok? Ahí está. Su resistencia. Entonces, su cuerpo, pues su fisionomía es muy diferente de uno a otro, pero su trabajo viene siendo el mismo. Ahora, vamos a poner aquí un sensor, se me hace que calificaría. Buenos días, buenos días. Chequen eso, señores. Ahí tenemos el múltiple de admisión de un Honda. Okay. ¿6 sillas? Ni en Harvard hay tanto alumno como aquí. No. Y eso que las tías están aquí, vamos a tener que meter complejo. Sí. Todo su derecho. Nos vamos a quedar todo el día con más razón. Chequen esto. Aquí los fabricantes tuvieron un pequeño deslizamiento en el punto de que la localidad del sensor IAT, iba a decir de la válvula IAC, pero no es lo mismo, del sensor IAT
en los primeros sistemas de fuel injection lo ubicaban en algún punto directamente del intake. Ustedes han quitado muchos motores, han cambiado muchas cabezas, han hecho reparaciones. ¿Qué notan cuando quitan el múltiple de admisión? ¿Por qué? ¿Quién le pone ese carbón adentro? ¿Quién lo ensucia? Si aquí nomás, supuestamente, tiene que correr, ¿qué? Puro aire. Pero yo quito, salen hasta chorros de aceite. Es más, hay una laguna ahí de aceite en algunos motores V8. Pero ¿dónde va a conectar la válvula PCV? ¿Va conectada a la admisión? ¿Qué es la PCV valve? ¿Qué es la PCV valve? Señor de los cielos. A ver, háganse la democión a él. Ay, no puedo llegar 5 minutos tarde porque ya. Vino de party. ¿Eh? Ventilación del cárter. Explíqueme cómo es eso de la ventilación. Primero, ok, vamos a hacer una pausa porque esto es importante, señores. Esto es importante. Fíjense bien. A mí siempre me gusta empezar desde cero conociendo las partes. Ok, estamos hablando de esta valvulita. Tiene, vuelvo a lo mismo, muchas formas físicas. Tiene también su localización un poquito diferente de una a otra, pero su trabajo viene siendo el mismo. La más común que vamos a conocer nosotros es esa, la que nos vende el Auroson cuando vamos a hacer un tune-up, que ya la PCV valve se está volviendo parte como de un tune-up. ¿Okay? Entonces, estamos hablando acá de una IAT, estamos hablando que el múltiple de admisión sale contaminado, pero andamos buscando el porqué de la contaminación. Hasta este punto, aquí no va ninguna Conexión del... aquí no va ninguna PCV valve. ¿O sí? No, ahí no. Esta de aquí. ¿Esta sería la PCV valve? ¿Seguros? Está conectado hasta abajo. Hasta abajo. Ok, entonces fíjense bien. Va a ser esta. Ok. Pero también trae en la tapadera otra manguera que no va aquí. No va aquí. Va en la manguera que va hacia el filtro del aire. ¿Verdad? Entonces, aquí les digo que estos cuates la regaron. ¿Por qué? Toda esa contaminación, ¿a dónde se va? Directamente hacia el sensor. Todo el aceite, que en realidad la PCV valve, ok, como su nombre lo dice, es la válvula positiva de ventilación del cárter, ok, tiene una función esta válvula. Esta válvula se dice que es una válvula one way, un solo sentido. Un solo sentido, un ejemplo, hacia afuera o hacia adentro. ¿Hacia dónde? ¿Seguro? Sí, seguro. No los veo muy convencidos, ¿eh? No los veo muy convencidos. No, sí, va afuera. ¿Por qué? Mi pregunta es la siguiente. A ver, güey. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué esta válvula tiene que ser de un solo sentido? ¿Por qué no la pusieron, qué bueno, de va y viene? ¿Por qué de un solo sentido? Aquí hay una manguera que está succionando. Está succionando. Cuando succiona está atrayendo algo que supuestamente tienen que ser vapores. ¿Vapores de qué? ¿De aceite? ¿O de qué?
Más bien yo creo que de los carbones que están. Vamos a ver el aceite en la casa, ¿no? Vapores de presión de aceite. ¿Quién dice más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cuando tenemos problemas en el sistema de inyección, vamos a hablar un inyector que esté abriendo de más o que esté goteando, chorreando, liqueando, bloqueando no. ¿Qué está fugando? Gasolina, que está fugando de más. Esa gasolina viaja a través de la pared del cilindro, viaja a través de los anillos y cae hacia el aceite. Muchas veces van a escuchar a algún cliente decir, oye, ¿sabes qué? Encontré combustible en el aceite. Ah, chinga, ¿combustible en el aceite? Sí, le sacó la varilla y huele a pura gasolina. Ah, pues eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque la gasolina diluye, adelgaza el aceite a tal grado que lo va a hacer como agua. Y las partes mecánicas internas del motor van a friccionarse más rápido, llevando a cabo el desgaste prematuro de bielas, de anillo, de todo lo que está interno en ese motor. Y de ahí sigue la palabra se desvieló, se amarró y encontraron que en el aceite había gasolina. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos tratando con un problema de esos, es muy probable que la PCV valve ya no esté abriendo, ¿ok? Pero si no abre, hay un problema también, aparte del combustible que se va a ir por culpa de los inyectores al aceite. Si no abre esa válvula, no puede ventilar esos vapores tanto de hidrocarburos, que principalmente eso es su función, y también el vapor del aceite caliente. ¿Okay? Si no abre eso, se crea una presión interna en el cárter, en el motor. Ahora les pregunto, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber demasiadas curvas en los empaques. Muchas veces llega el momento en que ustedes hacen una reparación. Oye, es que el retén de atrás, el retén de enfrente, el empaque del cárter, el empaque de las cabezas, de las tapaderas pues, de punterías. Y lo hacemos bien como marca, agarramos las partes más mejores y se va el cliente, ya no hay ningún goteo de aceite. A las 2 semanas regresa otra vez, ahí está la gotita de aceite. Ahí está la gotita de aceite. Ahí está la gotita. Y nos quedamos con eso. No lo puse bien. No le eché siliconazo como debe de llevar. O le eché de más. O entró chueco el sello. Y otra vez lo cambiamos. En general un código sobre eso. No. No. ¿Cómo saber cuando esté fallando la línea de cambio? Vaya voy. Ahorita estamos con el problema de que está liqueando. Y queremos saber por qué. Si es que no estamos haciendo bien el jale o las partes le echamos es que es del Aurozone. Y el maestro siempre lo escucho decir que el Aurozone no sirve. Y le echamos la culpa al Aurozone. ¿Ah? Bueno, vamos al dealer, agarramos el sello. Ahora al mes vuelve otra vez. Y ahí está la gotita. Y ahí está la gotita. Y ahí está la gotita. Pero nunca nos damos una vuelta a revisar si la PCV valve está abriendo. ¿Por qué? Porque si esta válvula no abre, la presión aumenta en el cárter, la presión, y tiene que haber una fuga de algo, tiene que haber escape de presión. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando ustedes ya tienen mucho tiempo batallando con un liqueo y les está dando ese problema y el cliente los trae de aquí respirando en la oreja, hay que cambiar esto. ¿Por qué?
Porque esta válvula es de un solo sentido. ¿Por qué de un solo sentido? Ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué de un solo sentido? Ustedes saben que muchas veces cuando hay un motor con una, vamos a llamarlo que está fuera de tiempo, hablando del distribuidor. Ustedes están poniendo un distribuidor, están buscando el tiempo, la mejor forma de que arranque el coche, y en una de esas se escucha una explosión en el intake. ¿Qué no ven que hasta salen despadazados los filtros de aire, despadazados cuando son de plástico los intakes, algo así tan grave? Entonces, ¿qué es lo que hace la PCV valve? Ese retroceso de presión de la explosión no va a entrar. No va a entrar. Eso es backfire. ¿Okay? Por eso es de que esta válvula tiene que ser de un solo sentido. ¿Okay? Por eso ese tipo de preignición. ¿Okay? ¿Podría considerar un controlador de presión del aceite? No. El controlador de presión de aceite. No, porque este no controla. Este está de acuerdo al vacío que le está llegando del intake. Entonces, este está abriendo todo el tiempo con el vacío. Todo el tiempo está abriendo, todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, el problema es cuando ya no hay purga, por decirlo así. Cuando ya no hay purga. ¿Okay? Porque esa presión en el interior del motor puede abrir los empaques, como ustedes dicen. ¿Ah? Y los va a abrir. Créanme que los va a abrir. Sellos, los va a deteriorar. ¿Okay? Y van a empezar esas fugas. Peor tantito si tienen inyectores que están sprayando demasiado combustible. ¿Okay? Entonces, esto evita esos pequeños detalles, ¿verdad? Pero no es cierto que nada más está para vapores. No, esa es una vil mentira. Que su funcionamiento tiene que ser para eso. Por eso dice válvula positiva de la ventilación del cárter. Entonces, ¿qué más hace aparte de los vapores? Ahí se van las gotitas de aceite. Ahí se van, ahí se van, ahí se van. Y llega el momento que ese aceite se impregna en las paredes del intake. ¿Okay? Todo esto se va a impregnar de aceite. Todo esto. ¿Okay? Entonces llega el momento en que nosotros vamos a diagnosticar un coche que diga al cliente, ¿sabes qué? Mi vehículo está tirando demasiado humo. ¿De qué color es? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Azul? ¿Gris? ¿De qué? ¿Qué color es? Y el cliente dice, ¿a poco hay de colores? O sea, cada humo tiene... pero a ti no hay problema. ¿Qué pasó? Y no tenía ese válvula y todo esto estaba lleno de aceite. Estaba directo. Entonces, estos llevan un pequeño, vamos a llamarlo, a ver, algo así como un pequeño dispositivo que va a estar moviéndose todo el tiempo. Hoy nomás. Aquí está, miren. ¿Ok? Idle. High vacuum, low flow. En idle. En aceleración, low vacuum, high flow. Backfire, los que les mencionaba hace un rato. Pressure, compresión no va a trabajar. ¿Ok? No hay flow. Entonces, esa válvula llega aquí a un tope donde se va a cerrar. ¿Ok? Para evitar la contrapresión. ¿Ok? La contrapresión. Entonces, esta valvulita es muy importante para que ustedes
la consideran en algún punto. Chequen aquí la entrada. Como acá el puerto de salida es un poco más angosto que cuando están ustedes acelerando. ¿Okay? Entonces, high vacuum, low vacuum, high flow, pressure, no flow. ¿Okay? Entonces, esa es una buena referencia para que vean cómo trabaja más o menos esa válvula PCV. ¿Okay? Que es muy importante, ¿okay? Es muy importante porque viene de diferentes diseños. ¿Okay? Algunos coches nuevos y no tan nuevos usan un solenoide de apertura, de vacío. Antes de llegar la manguera a la válvula, ponen intermedio un pequeño solenoide que va a abrir el vacío para que le haga llegar a esa válvula. ¿Okay? Entonces, gracias a esa válvula que deja pasar no solo los gases, los vapores, también deja pasar aceite, se contamina todo el intake. Y el intake pasa a perjudicar todo lo que está aquí en el intake, todo lo que está aquí. Y uno de esos es temperatura del aire de admisión del múltiple. ¿Okay? Entonces, aquí los ponían todo el tiempo. Todos los fabricantes los ponían en el intake. Pero vieron que había mucho problema, mucho código, muchas fallas, muchas anomalías con esos sensores. No leían bien. Entonces, después de ahí los fueron cambiando de posición. Chequen ahora a dónde los ponen. ¿A dónde? Integrados en el MAF. El MAF sensor, ¿okay? El MAF sensor está antes o después del filtro del aire. Tiene que estar después del filtro del aire. ¿Para qué? Para que el aire que pasa a través del MAF y de la IAT esté filtrado y no esté contaminado. Entonces, aquí lo tenemos. Sensor MAF y IAT. Si se daña uno de los dos, no hay forma de separarlos. Es una sola pieza. Una sola pieza. ¿Okay? No hagan esto en casa. Esos Mickey Mouse son tremendos. Miren aquí. Miren aquí. Los padres son los maestros de los Mickey Mouse. Esos fueron los que inventaron los Mickey Mouse. Fíjense lo que está haciendo aquí en esta foto. Por alguna razón o circunstancias hay dos cables abiertos. Pero yo estoy observando un MAF que tiene todavía 3 cables puestos. Más 2. Cuando vean 5 cables en un MAF, son 2 en 1. 2 en 1. 2 sensores en 1. ¿Okay? Entonces aquí yo pienso que van a hacer el Mickey Mouse con la YAT. Si les está fallando la YAT y quieren comprar el MAF y el MAF cuesta $350, $400, dicen, no, pues hay que sacarlo de ahí y hacerle un bypass con algo, meterle una resistencia, ¿ok? Para engañar a la computadora de que está funcionando bien esa YAT. Entonces, eso no se tiene que hacer. Jamás de los jamases se tiene que hacer algo, una aberración de ese tipo, ¿ok? En muchos casos también la YAT se puede encontrar en el tubo del filtro del aire, no especialmente en la caja del filtro del aire, sino que en el tubo que va a dirigir hacia el acelerador. Eso es por lo mismo de que el aire ya va filtrado, pues, ya va filtrado, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a diagnosticar algo así, señores. ¿Alguna pregunta hasta ahorita?
Aquí estamos viendo un MAF con una YAT integrada. MAF, YAT. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos el día de hoy a estar mirando? La YAT, tanto en la práctica como aquí en la teoría. YAT sensor, Intake Air Temperature Sensor. Vuelvo a repetir, es muy similar al de la temperatura del anticongelante. ¿Okay? ¿Qué más les puedo vender aquí? A ver. Bueno, aquí vamos a ver una imagen de lo que vamos a hablar en la teoría. Tenemos la señal de la YAT, 5 voltios de referencia y tierra de la computadora. ¿Okay? Entonces, igual tenemos una resistencia variable, va a variar dependiendo de la temperatura del aire de admisión. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la temperatura, será el voltaje de retorno a la computadora y de ahí la computadora va a determinar la temperatura del aire. Entonces, chequen esto. Vamos nosotros a leer aquí la teoría que nos pertenece del sensor de la temperatura del aire. Y después de eso vamos a hacer unas anotaciones ahí en su libreta. Dice aquí, sensor de la temperatura del aire de admisión. Dice que es un termistor, sigue siendo un termistor, que es utilizado para medir los cambios de la temperatura del aire que entra al motor. Esto significa que al incrementar la temperatura, la resistencia disminuye. El termistor recibe un voltaje de referencia de 5 voltios a través de un grupo de resistores del tipo pull-up dentro del ECM. La señal del sensor variará de aproximadamente 4.7 en frío y 0.4 en caliente. Recuerden que es el mismo voltaje del Coolant Temperature Sensor que vimos la semana pasada. Dice, la ECM proporciona la señal de tierra para este sensor. Se utiliza su señal por la computadora para controlar ¿qué cosa? Y el avance de la chispa. Avance de la chispa. Cuando escuchamos la palabra avance de la chispa, ¿a qué se refiere? Francisco, cuando alguien le dice ir a ese sensor controla el avance de la chispa, ¿qué se imagina? Para controlar la chispa. ¿A qué hora se va a dar o sea, antes. No indica chispazo. Aquí me está dando dice, su señal es utilizada por el ECM para controlar la entrega de combustible. Que ya sabemos que la entrega de combustible puede ananchar el tiempo de apertura del inyector o lo puede acortar en milisegundos. Supongamos, un ejemplo, que el inyector está sprayando a 2.3 milisegundos en aire. Pues este sensor puede provocar que esa inyección se incremente a 4.4, 6.3 milisegundos. También puede ser que se acorte más. Igual aquí, dice el avance de la chispa. Cuando nosotros hablamos de la palabra el avance de la chispa, quiere decir que la computadora va a adelantar el salto de la chispa. No atrasar. Entonces lo va a adelantar. O sea que la chispa va a caer mucho antes de lo normal que debe de caer. ¿Por qué? Porque está presenciando la computadora una condición de temperatura no muy común para ella. En este caso, se los pongo fácil, para que no los confunda. En las mañanas, ¿cómo está su coche? Está frío. ¿Y quién le dice a la computadora que está frío? Coolant Temperature Sensor, Intake Air Temperature Sensor. También hay que ver si trae termostato. Olvídate ahorita de eso. Ahorita estamos en frío. Lo arrancas tú hoy en la mañana antes de venirte para acá a la escuela y qué presenciaste en el motor. Aparte. Las revoluciones se aceleraron. ¿Por qué? Porque hubo avance de chispa. No ve que cuando ustedes ponen un motor a tiempo de distribuidor y les queda acelerado, ¿qué dice? Oh, tienes el tiempo adelantado. Atrásalo. Para que las revoluciones
Ahora, apenas si prende el motor está en 500, 510, 500, tienes el tiempo muy atrasado. Adelántalo. Ok, hay que moverlo entonces. Entonces, aquí ya no hay distribuidor, señores. Aquí la computadora se va a encargar de hacer ese jalo. ¿Okay? Ya la computadora decidirá a cuántos grados antes le va a mandar la chispa al cilindro que le corresponda al evento. A este sensor se le denomina de muchas formas. Sensor de la temperatura de aire de carga, sensor de temperatura del aire de múltiple admisión y sensor de temperatura del aire admitido o algún otro pronombre que escuchen por ahí ustedes en algún otro libro. Estamos, ni Harvard tiene este pizarrón, Una señal con el osciloscopio, que es lo que vamos a ver nosotros después del break, cuando metamos los vehículos, va a ser algo así similar. Entonces, aquí está empezando a un voltaje, ¿ok? Y conforme vaya calentando el motor, el aire de aspiración en idle, en marcha mínima, pues va a incrementar esa temperatura, haciendo que el sensor empiece también a incrementar su valor de voltaje. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a monitorear bien esta señal, que no haya ninguna deformación, que se forme perfectamente como debe, que le lleguen sus 5 voltios de referencia, que le llegue su buena tierra y el osciloscopio, todo el tiempo el osciloscopio, señores. ¿Por qué? Esta señal puede irse a 5 voltios. ¿Quién recuerda qué significa 5 voltios? ¿Circuito qué? Circuito abierto. 5 voltios es circuito abierto y 0 voltios, circuito en corto, aterrizado. ¿Ok? Pero si nosotros convertimos ese circuito abierto en grados, ¿a cuántos grados le pertenecerá? No. Menos 40. Circuito abierto, simplemente desconectándolo, sería menos 40. Recuerden que ese es igual que el de la temperatura del anticongelante, es igual. Ahora, si hacemos un bypass en el conector, sin el sensor, desconectamos, hacemos un bypass con un paperclip y mandamos la señal a 0 voltios. ¿Qué voltaje tengo? ¿Qué temperatura tengo que ver? Aproximadamente 300 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, es muy similar, señores, esos sensores son muy similares. ¿Okay? O sea que sí estoy aprendiendo, pero nomás que es al revés, Ándale. Fíjense bien aquí. Aire entrante en el intake. Se me hace un poco exagerado. 194, pues como si estuviera el aire que rodea el motor a la misma temperatura del anticongelante. Es un ejemplo. 194 grados Fahrenheit, 94 grados centígrados, equivalente a un voltaje de .60. Igual, le dan la misma recomendación. La herramienta de exploración puede mostrar un valor de falla en vez del valor actual del sensor. Si el valor no cambia, compruebe el voltaje directamente en el sensor. Refiérase a las especificaciones del fabricante. Vamos a agarrar el programa y vamos a ver a cuánto equivale cada resistencia de ese sensor para calcular más o menos su voltaje y también calcular la temperatura con el escáner. Parámetros para establecer un código de falla. La mayoría de los vehículos tienen un rango de operación de temperatura mínimo. ¿Cuál fue el mínimo de este? 0.4 y máximo 4.7. Si la computadora detecta que los valores del sensor están fuera de esos parámetros, se establecerá un código, ya sea Open Circuit o Short Circuit, en la memoria del controlador relativo a un circuito abierto o en corto. Por ejemplo, un sensor de temperatura de aire que está desconectado resultará en una señal de 5 voltios para la computadora. Como este valor está fuera de rango de operación permisible, la computadora establecerá un código de falla correspondiente a un circuito. Pero ¿qué tal si ustedes agarran el conector de punta a punta desde la computadora hasta el sensor y checan continuidad y hay continuidad? Y ustedes siguen observando en el parámetro del escáner 5 voltios, equivalente a menos 40.
Menos 40, ¿por qué? Porque hay un circuito abierto. Ya chequearon el de tierra, continuidad, hay continuidad, no hay alta resistencia. Chequearon el de 5 voltios, continuidad, tampoco hay alta resistencia, pero la computadora sigue observando conectado el sensor. 5 voltios. ¿A quién le echan la culpa ahí? Hay dos opciones nada más. Computer o sensor. Para eso ustedes van a hacer algo así, miren. Esta prueba cuando tengan ustedes un problema similar que les esté dando un sensor de temperatura esos valores, ok, van a agarrar el puro conector, van a dejar acá el sensor conectado en su lugar, van a desconectar la computadora, el conector de la computadora, y van a chequear de extremo a extremo. Está pasando las pruebas. Tiene buena resistencia el cable, 0.2, tiene continuidad, pero al conectar yo al sensor me sigue marcando 5 voltios el escáner, que es menos 40 grados. Para saber si es la computadora, tenemos que hacer nosotros un bypass. ¿Dónde? En la computadora, en los pins que le corresponden a la jack. Si directamente el bypass es como si lo hiciéramos acá, pero acá es para chequear el arnés, aquí es para chequear la computadora. Si el bypass aquí no me hace cambiar esto, tengo que observar que aquí salga 0 y que acá salga 5 voltios. Si hago el bypass y sigue marcándome menos 40, ya ni le gusto. El problema es la computadora. ¿Ok? Pero si cambia el bypass aquí, pero acá no, mi circuito es algún cable que esté abierto. Pero chequen el bypass. Si de aquí no cambia y aquí sí, es el cableado. Pero si no cambia de aquí, no cambia de aquí, el problema es computadora. Ahí en la computadora no tiene que ver si tenemos todas las tierras a corrientes que deben de llegar. Bueno, eso es lo de cajón. Pero cuando tú tienes un problema de un código que te está marcando open circuit o high voltage, tú lo único que tienes que hacer es chequear su salida. 5 voltios, tierra, haces el bypass, tienes que ver allá el cambio de temperatura. Si no lo hace, ahora lo haces directo en la computadora conectada y con el switch abierto. Si tampoco lo hace, es muy probable que tu problema sea la computadora. Sí, porque no hay más, son 2 cables nada más. No nos vamos a hacer una eternidad en chequear 2 cables. ¿Okay? Recuerden, uno es de 5 voltios y otro es de tierra. Cuando ustedes hacen el bypass, la tierra la están pasando directamente al cable de 5 voltios. ¿Por qué no se hace un corto? ¿Por qué no se quema el alambrado? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se quema? Más oye, tienes voltaje y tienes tierra, ¿qué no haces un cortocircuito? ¿No que se quemará la computadora misma? 5 voltios no es suficiente presión eléctrica como para quemar componentes. Por eso a la computadora se le dan de referencia en sus sensores 5 voltios, porque los mismos sensores se pueden poner en corto. Imagínense ustedes que un sensor se ponga en corto, uno de tantísimos que trae la computadora, con uno que se pusiera en corto, bye bye computer. Pues no hace sentido, como que sería un robo descarado, así como lo que hace Enrique Peña Nieto,
Sería un robo descarado al consumidor de estar comprando y comprando y comprando y comprando y comprando computadoras. Entonces, ¿sabes qué? 5 voltios. Con 5 voltios no vas a quemar tu computadora, adentro trae un grupo de resistores y puedes hacer esas pruebas. Las puedes hacer. Pero que no se les ocurra por ninguna índole agarrar el Powerproof, a ver qué pasa, y le meten ustedes 12 voltios. ¿Ok? No va a echar ni humo. Nomás se va a escuchar como cuando pisan una cucaracha adentro de la computadora, es todo lo que se va a escuchar. Y después, maestro, no prende. ¿Qué no prende? El coche, ¿qué le hiciste? Pues la balaceé, le puse ahí 12 voltios. Cuando es un circuito de 5 voltios. Tengan mucho cuidado de no hacer ese tipo de bypass. Cuando son 5 voltios no hay problema. Son 5 voltios en sensores como TPS, sensores como MAP, sensores como coolant, sensores como intake, air temperature sensor y demás sensores que suelen ser de 5 voltios. ¿Okay? Recuerden, hay un sensor MAF junto con la IAT. Si van a hacer un bypass, distingan bien el cableado, porque donde hagan un bypass con el MAF recibe 12 voltios. No sé si ustedes vieron un video de un Chevy Cruze que subí, que invirtieron los conectores, uno de unos sensores, que se quemó el de la IAT. Luego sí lo encuentro para ponérselo así de rápido. Ahí el señor estaba haciendo unos arreglos y por equivocación los dos sensores tenían la misma entrada del conector. Intercambió el del turbo con el de la IAT, el del intake. Entonces los pone al revés, pues. Entonces uno trae 12 voltios, el que va junto con el MAF, y quemó un sensor el señor. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado en eso de hacer esa distinción de los cables. Dice aquí, se debe comprobar el conector del circuito, eso ya lo saben, eso es de cajón, que le llegue tierra, que le llegue corriente, menos de 100 milivoltios. Van a poner su multímetro. No necesariamente tienen que chequearlo independiente. Pongan su multímetro en paralelo. ¿Okay? El multímetro lo pueden poner así, directo, sin paralelo. Y les tiene que dar 5 voltios. ¿Okay? Puede que les dé 4.9, 4.8, 5.1, 5.2, 5 fijos. Muchas veces nunca van a ver exactamente 5.0000. Siempre hay una pequeñita variante. ¿Okay? Entonces, ahí está lo que se ha venido hablando. Menos 40, 300. Se compara el voltaje de la temperatura, ambos valores que sean mostrados, y asegúrese de que estos estén correctos. El valor de voltaje debe disminuir mientras el valor de la temperatura tiene que incrementar durante el calentamiento del motor. Otra manera de verificar los valores de herramienta de exploración sería medir la temperatura utilizando un componente de medidor infrarrojo. Las pistolas esas que traen un infrarrojo, y luego comparar estos valores con los que muestra el escáner. ¿Nadie trae una pistola infrarroja? ¿Traen una? Ok, a ver si la vamos a usar después del break para medirla directo. Ok, si no trae una pistola infrarroja, su multímetro trae un medidor de temperatura. Lo podemos poner cerca de la IAT, ver qué temperatura hay en el medidor, en la pistola infrarroja, más en el escáner. 3 medidores. Los 3 tienen que estar muy, muy cerca de la medición. ¿Okay? Porque si la IAT anda muy retirado de los 2 medidores, que es el de la pistola infrarroja más el del multímetro, la IAT no va a servir. ¿Okay? Por eso hay que ver la temperatura que rodea a la IAT.
¿Ok? No que midan aquí la temperatura enfrente del pizarrón y allá estén midiendo otra temperatura. No, no, no. Tiene que ser alrededor de la llave. Dice aquí, pruebas funcionales de control. No hay disponibles. ¿Por qué? Porque no es un actuador, no es un solenoide como para que yo lo comande con el escáner. A ver, actívate. No. Ningún sensor se activa, ninguno. ¿Ok? Porque su nombre lo dice, están para censar. Solenoides, relays. ¿Qué página es esa? ¿Qué tiene usted? La página módulo 7, versículo 2. Ay, ese ya es. Libro de Corintios. ¿Cómo van ese capítulo y versículo? Capítulo 2, versículo 10. El Corán. Ese es Sura 2, Aya 10. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahorita, señores? Porque ahorita viene algo muy feo que no les va a gustar a más de uno, especialmente a JC Repair. ¿Por qué será? ¿Seguros? No hay ninguna pregunta hasta ahorita. ¿Qué es la falla más común cuando está fallando este sistema? Entrega de combustible. Vas a notar que dices tú, antes mi coche me daba 30 millas por galón. Ahora me da 20. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se encarga de medir la temperatura del aire. Entonces, el aire juega un papel muy importante a la hora de detonar la mezcla. Para que exista la mezcla perfecta, tiene que haber ciertos gramos de aire, ciertos gramos de combustible, cierta compresión y una pizca de chispa. ¿Verdad? Y ahí tienen su clamato, una explosión. Pero se dice que hay un misfire cuando algo de esos puntos se sobresale, no está dentro de lo correspondiente. Si hay demasiado aire, hay un misfire. Si hay menos aire, hay un misfire. Si hay más gasolina, hay un misfire. Si no hay gasolina, hay un misfire. Si la chispa es débil, hay un misfire. Si la chispa salta muy a distiempo, hay misfire. Si la chispa salta muy antes de tiempo, hay misfire. Si la compresión por culpa de empaques, anillos, válvulas y otras índoles, también hará un misfire. Entonces tiene que estar todo al 100%. Muchas veces ustedes van a agotar todo lo que está a su alcance por detectar un misfire, todo. Es más, vamos a imaginarnos que nos vamos a poner a cambiar partes adivinando. Me llega el misfire cilindro 3, vámonos. Pongo el escáner P0303, misfire en el cilindro número 3. Veo que es de bobina individual. La cambio. Se va al cliente, regresa con el mismo misfire. Bueno, ahora voy a cambiar el inyector. Se va al cliente, vuelve a regresar. Bueno, ahora voy a cambiar la bujía. Se va al cliente, regresa. Ahora voy a cambiar los empaques, tanto del intake como el del exhaust. Se va al cliente, regresa. ¿Qué más me queda? La compresión está perfecta. La chequeo 180. Parejito el motor, 180. Empate de la cabeza pensándose a ganar. Bobina individual. Nosotros nos hacemos locos, porque yo también me incluyo, que queremos encontrar la falla todo el tiempo afuera. Todo el tiempo afuera la queremos relacionar. Un pushrod dañado, un lifter dañado, un lóbulo del árbol de levas, una leva pues, dañada, craqueada, desgastada, una válvula mal asentada, un resorte de válvulas desgastado que ya no está ejerciendo suficiente fuerza sobre la válvula, los rocker arms desgastados. Esas fallitas no las vamos a encontrar rápido.
Un push rod dañado, ¿cómo sería dañado? Imagínate. Doblado, tiene que estar doblado. No, ciertamente tiene que estar doblado. ¿De qué otra forma pudiera estar? A ver, piénsale. ¿Cómo se podría dañar un push rod? O sea, todos nos un push rod es una varilla de empuje, pues. Porque al estar Ahí va, a ver, ahí vas a encontrar tu respuesta. Se desgasta la punta del pero al estar dañado el push rod tiene que hacer un ruido. Obviamente, obviamente, pero Al oír el ruido, al oír el ruido. al oír el ruido tú vas a pensar que son lifters. Lifters, y no vas a diferenciar cuál. El problema es de que cuando no son los lifters, dices, bueno, entonces la cadena. Entonces, esos son los misfires que no se pueden diagnosticar así de fácil. Tenemos que agotar los últimos recursos. Ya cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Mira, para no cambiarte bobinas, simplemente las voy a intercambiar entre ellas. Los inyectores, intercambiar entre ellos. Si no quieren hacer pruebas muy a fondo, quita y pongo de un lugar a otro. Si sigue el misfire en el mismo sitio, chequeo compresión. Si la compresión me da bien, tengo que hacer la prueba de liqueo de cilindro. Le tengo que meter presión al cilindro y ver si la sostiene. En caso de que la sostenga, que todo esté bien, es cosa del diablo. Ya no hay más. No, ya tenemos que desarmar. ¿Sabes qué, cliente? Yo ya agoté todos los recursos que yo tengo aquí, ya te intercambié los inyectores, las bobinas, los empaques pues se ven bien, no están liqueando, y le metí la máquina del humo para ver si había fugas en el intake. Todo está perfectamente bien. Tu problema está interno. Yo más quería aclarar tanto usted, no porque le contradiga, pero cuando usted me dijo que no es cable porque vamos, porque viene directa. Oh, pero es que cuando se cambia... Eso sería cuando, ¿cómo se llama? Es algo, pollo el sofá. Sí, es lo que... Pero también tenemos pollos individuales que van con su cable extendido, sí. Que es 1 para 2. Exactamente. Eso lo usan mucho los Toyotas. Eso, ya. Los cables también. Pero imaginemos que es una bobina de este tipo. Sí, directa. Sí. Sí. Pues te la van a vender completa. O al menos que se consigan las puras botas separadas. Pero Bien. el problema es al punto que yo quiero llegar es de que el cliente, ya cuando ustedes empiezan a trabajar, tienen que parar en un punto. ¿Sabes qué? Mi diagnóstico por el momento me está arrojando que tu falla está interna. ¿Dónde? No lo sé. Maestro, una pregunta de ustedes ya chequeamos código, bobina, presión, inyector. La computadora yéndonos antes de meternos. Mira, la computadora, inclusive hasta el crank o el cam te pueden hacer una jugada de ese tipo. Pero, Exactamente, por eso lo digo, por dos problemas he tenido. Uno, tuve con una Toyota. ok, Uno, tuve con una Ford, una F-150, pero tenía mis fallas de cilindro. ok. Entonces, precisamente lo que se está diciendo todo. Entonces, igual, dije, ¿te vas a verlo? Sí. Por eso, vamos a imaginarnos que la falla no es afuera. La falla ya agotamos los últimos recursos. Vimos que haya pulsación de los inyectores, que haya voltaje, igual en las bobinas, pulsaciones de la computadora directamente, señal de sincronización del crank, del cam, inclusive por ahí quitaron la tapadera de una de las cabezas para ver si la cadena no está como desgastada, los engranes, o sea, una inspección leve, pero ya cuando no pueden ir más allá, no le pueden seguir más, porque el cliente no les va a pagar. Ustedes tienen que pararse en un punto y decir, ¿sabes qué? Mira, la computadora tiene sus salidas de señal, los sensores están sacando bien su señal, los inyectores, chequeamos si no estuvieran liqueando, le hicimos, inclusive hasta le hicimos intercambio de inyectores, todo está bien. El problema es interno. ¿Qué puede ser? No lo sé hasta que no lo destape. El cliente ahí se les va a echar encima. Entonces estás adivinando. No, señor, no es de que estoy adivinando, estoy siguiendo un protocolo de diagnóstico. Yo no soy Saurín y tengo la visión de Superman para ver interno. Yo tengo que desarmar. Y para desarmarme tienes que pagar. Y el cliente va a decir, ¿y el escáner para qué lo quieres? No, y sí, piensa que el escáner... Si un señor quería que le diagnosticara una fuga de aceite con el escáner, imagínate. Entonces,
tienen que no terapiar al cliente, hacerle ver las cosas de que su diagnóstico los manda internamente los va a mandar, ¿ok? Entonces, tienen que sacar, cuando son los motores exclusivos de esos de General Motors, que traen el árbol de levas en medio del bloque, tienen que sacarlo, tienen que desarmar todo lo de enfrente, y es trabajo. Tienen que inspeccionar cada uno de los lifters, cada uno de los push-rods. O sea, es mucho trabajo lo que tienen que hacer. Y el cliente, ahí donde dice, todo eso por una simple falleta en un cilindro, pues todo eso tiene que... ¿Okay? Miren, hubo una ocasión, ya tiene mucho tiempo eso, yo pienso que tendrá como una semana, y no, más tiempo, no, tendrá como unos 6, 7 años atrás, me llevaron una Winstar, una 3.8 2001, parece que era la camioneta, una 2001, traía un misfire. Lo que no me gustaba de esa camioneta es de que nada más en un cilindro marcaba el misfire y la compresión variaba como en un 20-30% de diferencia a los demás. Un ejemplo, tenía 160, 160, 140. En algunas ocasiones 130, 135, cuando se le estaba chequeando la compresión. Y los demás parejos, y yo le echaba la culpa, pues, ¿sabes qué? Pues, es la compresión. ¿Cómo va a ser la compresión si este motor me lo acaban de anillar, me lo acaban de reparar, le acaban de hacer todo el overhaul? Pues tiene baja la compresión 1, Leo, no es mucha la diferencia, porque el manual marca que no tiene que exceder del 30% de diferencia de uno a otro. Pues tiene 160, 140, 135 y ahí anda. Entonces, igual agotamos todas las opciones, bobinas, inyectores, máquina de humo, todo oído por haber. Le digo, ¿sabe qué? No puedo más. Si no desarmo, no lo voy a saber diagnosticar. Y todo el tiempo el cliente, pues, peor si un motor está reconstruido. Para no hacerles tan largo el cuento, señores, hay mecánicos, yo a veces me pongo a pensar, digo, a veces he hecho yo también unas jaladas, pero este cabrón se pasó. Los pistones, la corona del pistón, tiene una forma. No sé por qué razón, causa o circunstancia traía la corona diferente ese pistón. Ese la traía como hundido el pistón, traía como una cazuelita, por decirlo así. Estaba más... Es un pistón diferente y los demás eran iguales. Entonces díganme ustedes en qué cabeza cabe poner un pistón que no va ahí. Sí. Hacía la compresión diferente. Los demás estaban planos, los demás pistones planos. Ese no, ese era como cóncavo, estaba medio hundido. No sé si era para agarrar más compresión o menos compresión, no lo sé. El chiste es que la compresión estaba baja. Algo, pero no es la máquina. Tuve un problema también con las funciones. No sé qué me diferentes que yo empezaba a patinar. Se patinaba. Y nomás lo único que tenía que arreglar es, si yo desarrollo todo, el Globo es 96 y la Chevy 2000. Sí. Con la turbina 2000, pero no le puse la turbina de 96. Y cada rato quebraba los clavos. Es que son los problemas de que cuando ya una persona empieza a agarrar partes, que esta es más nueva, que esta es más bien, no, tiene que ser la parte que debe de llevar. Y ya se imaginarán al cliente, señores, y echándome a mí de cabeza todo el tiempo. Es que aquel mecánico dice que es... Y el otro mecánico llega y... No, yo por eso a veces cuando voy caminando así, ya sea en algún lado, nomás presiento que me sigue alguien. Sí, como que la piel de gato, como que ya no estoy esperando el gorrazo que me van a dar en la cabeza, me cae. Entonces, eso sí, le digo, ¿sabe qué? Esto no va. Le digo, hágale como le haga, pero yo hasta aquí termino. Y sí, pues le quité la cabeza, le tuve que quitar la cabeza, y no al cliente, al coche. Y pues miramos que ese pistón era diferente. ¿Sabe qué? Esto no va aquí. Y no, pues el cliente se va echando madres con el otro taller. Sí, pues le sacó fotos y todo. Y no, se hizo muy, muy grande ese problema. Y el problema fue porque yo lo diagnostiqué. Ese jale le costó 2,000 y algo al señor, pues, porque es un motor completo, es una reconstrucción. Yo no sé si lo hizo el Machine Shop,
Nunca lo supe si fue idea del Machine Shop o no encontraron, no lo sé, guys. Pero yo no encuentro una explicación por cuál voy a meter un pistón diferente. ¿Ok? Siempre es el jale, ¿Ah? siempre es el jale, ¿no? No, el cliente se llevó el carro. El cliente se lo llevó al otro taller donde lo había sacado. Yo nomás lo vacuné con el diagnóstico. No le pude poner la antirrábica bien. Tengo la suerte porque no se bajó el pistón ni nada. Yo le digo, yo no me explico hasta el día de hoy cuál fue esa ideología. Pensar de los miles son diferentes. Ya. Y son miles. Dice, ahí está ese tirado ahí, pónselo y se le queda. Ok. Ahí tenemos sensores MAF junto con la YAT. Esos sensores son demasiado caros, señores, especialmente por el MAF, no por la YAT. El MAF es un sensor que rebasa muchas veces los 150, 200, 250, 300. ¿Ah? Sí, no, paja, porque el MAF... Y luego la Orozone, no nada tonto. Tráemelo de core. ¿Por qué? Porque sabe que de 10 MAF que regresan, 8 son mal diagnosticados. Y ese mismo te lo vuelven a vender. Sí, te lo vuelven a vender. Starters, alternadores, baterías, rack and pinions, todo eso. Porque son mal diagnosticados y saben ellos que sirven. Pues te lo siguen vendiendo. Ahora, hay que ver bien eso, ¿eh? Miren, ayer estaba hablando con un grupo de chavos acerca de una estafa que les hacen a algunos, ¿a quién le gusta modificar carros aquí? ¿O a quién le gustaría modificar un carro? Levanten la mano, no tengan pena. Mira, pues le digo que no le va a gustar a su compañero. Fíjense bien, señores. La YAT es un sensor que, pues obviamente, como lo vemos aquí en la imagen, está midiendo única y exclusivamente temperatura de aire. Este sensor no va a hacer otro jale más que medir la temperatura del aire. Es lo único por lo cual está hecho. ¿Ok? Pero aquí vamos nosotros a ver otro sensor similar. ¿Ok? Para aquellas personas que pues les gusta agarrar una que otra cosa ahí en el eBay, en el Amazon. Quiero que el carro se parezca al de Toretto. Quiero que mi carro Mazda 95 parezca un Supra. ¿No? Que mi Honda se parezca ¿a qué? A un Maserati. ¿Qué notan en el título? ¿Eh? Gran engaño. Luego las tomas de aire en el club, así ya para. También traiga compresor. Y llueve. Ok. Miren. Este tema es un poco delicado porque más de uno no va a estar de acuerdo y cada quien es libre de pensar lo que mejor le convenga, pero cuando ustedes tengan curiosidad de algo, investiguen, no importa de qué, que si la pantera rosa, ¿por qué le pusieron la pantera rosa si no hay pantera rosa? Investiguen por qué le pusieron pantera rosa. ¿Okay? En este caso, yo hice un documento, ¿okay?, donde investigué en el internet que se hizo una investigación de las partes aftermarket que los chavos del ayer, de hoy y
mañana van a seguir comprando partes aftermarket que llevan como título el gran engaño para el consumidor. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece una GIAT, un sensor normal y ese título muy brusco? ¿Ok? Vamos a leer algo aquí, algo así de rápido. Sensor GIAT, que es el que nos toca ver hoy. Temperatura del aire de admisión. Algunos chicos por ahí están vendiendo falsos chips de rendimientos. ¿Cuántos de ustedes no han visto un chip instalado o puesto ya sea en el Data Link Connector, ya sea en la computadora, ya sea en algún sensor del motor, una cajita negra por ahí conectada? El más común es el del combustible. Los imanes. Hay unos disqueimanes milagrosos que los trajeron de no sé de dónde, que ahorra combustible, que ahorra no sé qué. Bueno, hay mucha cosa que ustedes han visto o quizás hayan comprado, no lo sé, pues le digo, no quiero ofender a nadie. ¿Quién ha comprado uno? Y nadie levanta la mano, ¿eh? Anyways, ojalá y nunca lo compren. Pues el que lo haya comprado que lo traigan, familia. Dice, donde se usan métodos oscuros y no probados para engañar a la computadora del motor. Dice, a pensar que el aire entrante es lo suficientemente frío para hacer que la computadora aumente ¿qué? La cantidad de combustible inyectado al motor en un intento de compensar tal cambio de temperatura. Volvemos a lo mismo. El sensor de la temperatura del aire está para medir la temperatura y la computadora hacer cambios de entrega de combustible y avance de la chispa. Cuando ustedes prenden el coche en las mañanas, todos los coches están sobre revolucionados. 1000, 1100, 1150, 900, depende. Están revolucionados, dependiendo del size también del motor. En eso influye el Coolant Temperature Sensor, también influye mucho la GIAT, ¿ok? Entonces, estos chavos, al comprar esos disque chips mágicos, chips que van a agarrar ¿cuántos horsepowers? 20, 30, 50. Ustedes imaginan un motor que apenas se alcanza 150 horsepower y nomás le vas a poner una disque cajita y va a incrementarte casi el doble. ¿Ustedes se imaginan eso? Es más, la guirira que a veces traigo yo por ahí, si le pongo una cosa de esas, no creo que incremente mucho los horsepowers, ¿ok? Dice aquí, puesto que están utilizando solamente, ¿qué cosa? Una resistencia simple. Hasta ahí, una resistencia. Una resistencia. Si nos vamos atrás al Coolant Temperature Sensor, ¿qué tenemos aquí? Valores de resistencias. ¿De quién? Del sensor. Entonces, cuando alguien compra esos productos aftermarket que dice que van a incrementar más el performance del motor, lo único que están comprando es que es qué cosa, una resistencia. ¿Para qué? Para hacer un intento de engaño. Lo están disfrazando dentro de una caja de lujo con las etiquetas de lujo con 2 o 4 cables que salen del mismo. Ahorita vamos a ver esas cajitas mágicas, no se preocupen. Porque el Señor de los Cielos estaba pensando en adquirir una para el jet, para hacer sus entregas. ¿Ok? Dice que no solo están engañando a la gente para hacerles pensar que es un chip sofisticado o módulo, pero también están reclamando enormes ganancias de energía que son simplemente
Imposibles, imposibles. ¿Has visto el famoso Plus 20 HP? O sea, que ganas 20 horsepower. Hay una herramienta que se llama TJE Plus 20 HP. Fue uno de los términos más famosos hace varios años según las búsquedas de San Google. Ahora cambiaron ¿a qué? Sí, pues querían llamar más la atención. Hey, vas a ganar 50 caballos de fuerza extra. Compra esta cajita, este chip, va a hacer que tu computadora modifique todo. En todo lo que yo voy en el transcurso de esta carrera, señores, he hecho como 3 jales de carros que ya no encienden. Y en esos 3 jales que yo he hecho, yo simplemente he retirado esas porquerías de ahí. Y vuelven a encender. También se joden. ¿Ok? Aparte que están destruyendo su motor poco a poco, también hacen que la computadora se ponga media locochona. Dice aquí, tengo que decir sin la intención de ofender a algún presente, algún chato, que cualquier persona que compre un módulo con 4 cables por alrededor de unos 50 bolas, ¿ok? Más o menos 50, 80, son los precios que se están manejando en el mercado. Dice, yo no culparía ahí al vendedor. ¿A quién voy a culpar? ¿Por qué? Tontos. Mordió el anzuelo. Es mercadotecnia, señores. A mí me dijeron, mira, ponle el sticker de la América a la troca y va a jalar más. Y ahí voy yo y le pongo el sticker de la América. Y, no, pues no jaló. Antes lo balacearon. Antes no me balacearon ahí. Me cayó la flor. Esto es un sensor de la YAT. Está desconectado, está afuera del MAF, no va incluido en el MAF. Este es de un Chevrolet. Y están haciendo una representación de cómo sería simplemente esa dichosa cajita feliz. Le vamos a poner el Happy Meal. ¿Ok? Más y más personas que han comprobado las modificaciones YAT están afirmando que no hace, pero ya gastaron. La compañía o la empresa o el estafador que hace esa venta, él ya sacó su feria. A él no le interesa, él no va a vender 10, 20, 50. eBay es a nivel mundial. Entonces, ¿se imaginan cuánta porquería de esas se vendieron? Y se siguen vendiendo hoy en día. Millonadas, señores, millonadas. Y los chavos creen que traen un monstruo de motor ahí, cuando traen un Hondita de 4 cilindros, un Mazda, un Ford, un Chevrolet. Una Nissan Pica blanca. ¿Ok? Dice, se atribuye probablemente el hecho de que no todos los coches dependen solamente de los sensores YAT. Obviamente que no, la computadora no nada más depende de la YAT y va a hacer milagros. No, solamente para hacer los cambios previstos. Por lo tanto, es muy probable que la modificación del sensor YAT de su coche no haga nada. O al menos nada de lo que puedan notar. Pero la psicología que ya traemos desde que pagamos el producto, ya nuestra psicología dice que el coche va a aprender, va a hacer un performance mejor. Si yo veo muchos alumnos de aquí, acabando la clase, salen quemando llanta. No sé qué le hicieron al coche desde aquí, pero salen quemando llanta. Yo creo que el carro incrementó a través de ustedes más horsepower. Ustedes tomaron la clase y le hizo provecho al coche, ¿no? No, señores. Pero esa ya es la psicología que nos están vendiendo ellos. Tu carro va a trabajar mejor. Y estamos ahí acelerando y acelerando y acelerando. ¿Por qué? Dice, ¿por qué intentar localizar a la computadora en pensar que el aire entrante es frío? ¿Cuál es la causa por la cual yo voy a engañar a la computer de que ese aire que va a entrar tiene que ser frío y no a la temperatura ambiental o a la temperatura que rodea el motor? ¿Por qué mi afán de hacerlo pensar que es frío? Porque el aire frío es más denso, lo que significa más oxígeno.
¿Ok? Pero, ojo, más oxígeno permitirá que más combustible se queme al mismo tiempo, haciendo ¿qué? Más energía. ¿Alguna vez se preguntó por qué su coche se mueve mejor por las noches o en tiempo frío? Yo se le preguntaba a la mujer, no al coche. ¿No han notado eso? Que el coche en tiempo de frío pues tiene como que está un poco medio aceleradón, por obviamente las razones que está frío. Exactamente, más oxígeno, dice ahí, pero adivinen qué, usted engaña a su computadora como eso. Dice, ¿cómo eso puede inyectar más combustible? Pero no habrá realmente más oxígeno. Al engañarla, al engañarla, no habrá más oxígeno. La mezcla terminará siendo más rica. Más rica, contamina sensores de oxígeno. Y escape todo. Catalizador, más gas. Por eso tú estás engañando a través de esa compra a la computadora. ¿Sabes qué? Hay una temperatura de 10 grados Fahrenheit. Ay, pues no, está fríísimo eso. Cuando realmente la temperatura es de 100 alrededor del motor, 120, 130, 140. Pero tú ya le estás engañando a la computer que está a 10. Entonces, la computer tiene que hacer sus modificaciones porque ella tiene tablas de trabajo internamente. Y en una de esas tablas dice, ok, si yo registro 10, tengo que adelantar la chispa, tengo que incrementar la inyección. Pero la estoy incrementando sin haber más oxígeno. Por eso mucha gente que trae ves los 4 cilindros y ve su tubo de salida de escape, todo negro y todo eso, pero trae esas cosas. Y piensan que... Entonces, fíjense bien. Ejemplo de las cajitas que venden ahí en el internet. Esta es la más famosa. Estas son las más famosas. Estas de aquí. Y esas de arriba traen para regular el más frío, más caliente. Estas cajitas te engañan más a ti que a la computadora. Que regulas que el sensor de oxígeno, que regulas que la inyección, que regulas que la entrega de la chispa. Bueno, es un dilema. ¿Cuántos cables observamos aquí? ¿Cuántos cables tiene la YAT? Uno de 5 voltios y uno de tierra. Ustedes van a tomar ahora el papel a través de esta cajita. Van a tomar el papel de la YAT. Ahora este es su YAT. ¿Qué hay adentro? Compraron una resistencia de la radio de $1. ¿Sí? Compraron una resistencia de la Radio Shack. No, ni $1. Si la gastan por un montón, yo pienso que se las dan más baratas. Pues voy a comprar una y se va a vender también. ¿Okay? pero le pusieron una cubierta de... Sí, ahí vamos. Ahora te están vendiendo la cajita feliz. La disfrazan y la ponen y aquí le ponen un sticker. 20 horsepower. Con el simple hecho de quitarle el comando de la verdadera YAT a la computadora y poner esta porquería de aquí. ¿Ok? Entonces, es un gasto innecesario. Es un gasto... No es un gasto, es una donación que están haciendo ustedes. Que cuando ustedes donan, les regalan este producto. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que ustedes van a ver a través ahí del internet. Esto es lo más básico, lo más común que se vende. Eso de los imanes es un producto también muy vendido, exclusivamente en la Ciudad de México. Eso es muy vendible. Inclusive hasta los talleres lo recomiendan. Mira, tu carro te está gastando más combustible, cómprate los imanes mágicos, los que vienen del Dalai Lama. Esos están buenos. Te los pones en las líneas del combustible y va a ser una reacción ahí, que los componentes de los hidrocarburos y que no sé qué, y vas a gastar menos. Ándale, ahí está la gente comprándolos. Y la gente se cree el cuento que dice, oye, ¿sí es cierto? ¿Me ahorró más combustible? Yo les digo porque... No. La mamá de mi primer mujer que yo tuve, ella viajaba mucho para la Ciudad de México, desde aquí de Huasco hasta la ciudad hasta Puerto Vallarta, pues iba.
y ella manejaba una Explorer, una 2003 Explorer con el 5.4. Y a ella le vendían la idea de que si le metes una pastillita al tanque de combustible, te va a dar más combustible. Y la señora perjuraba y metía las manos al fuego, que sí es cierto, si no le pongo esa pastilla, me gasta más combustible. Entonces yo no entiendo cómo la persona puede estar arriba del fabricante con esas porquerías. Todo ya está calculado, ya está medido, ya está testeado de 1000 formas. Le hacen 1000 pruebas a las cosas para que puedan salir a la venta. Y llega Víctor y te vende una pastilla que es como Viagra y se la meten al tanque de combustible y el carro se pone más loco y corre más. Entonces, no se dejen engañar, señores. Hay cosas que sí, obviamente, hacen que el coche agarre un poquito más de potencia, como los headers, como los intakes, esos cónicos. Pero es poco, no es la gran cosa. Ahora, ¿quieres hacer una modificación bien? Tienes que modificar partes internas de tu motor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chavos que en alguna ocasión han caído conmigo, oye, Víctor, ¿no me puedes instalar un turbo en este Honda? ¿No me puedes instalar un turbo en este Toyota? Y yo me quedo así, ¿cuál es tu propósito? Para empezar, eso es ilegal. Para empezar. Cualquier modificación muy absurda que le hagan ustedes al vehículo es ilegal. Entonces, pero vamos a ver tu propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes? ¿Vas a correr cuarto de milla? ¿Vas a irte a la Fórmula 1? ¿Para qué lo quieres? No. No más. Si se instala un motor normal y va acompañado con un turbo, van a hacer que ese motor se deteriore más rápido, señor. Están forzando a más de su capacidad normal. Cigüeñal, bielas, árboles de leva, bandas más resistentes, pistones, cabeza. Bueno, miren, 10,000 lucas y no se la acaban. Más, todavía. Más, eso nomás es para puro machine shop. ¿Ok? Para hacer una modificación, yo sé que en algún momento a todos nos pasó eso en la cabeza. Yo quiero que mi carro corra más. Yo también, a mí me pasó, pero nunca lo hice. Nunca lo hice. ¿Ok? Entonces, no. ¿Cuál? Pero me lo mandó a reconectar el motor, ¿no? ¿Cuál? Que lo mandó, que tiene un video. No, ¿cuál? Sí, lo que Que no. usted dijo que no hacía, pero Era de un caballero. Un caballero que hubo un amigo hubo un amigo de mi carnal que quería un caballero que se le modificara. Y yo se lo dije, el carro aquí prende y aquí se te acaba tu garantía. Yo no hago esto. No hago eso, yo le digo. Así que si prendió, y si no, no me interesa, te lo llevas así como está acá. Y el chavo aceptaba, dice, no hay problema. Quiero que le hagas esto. Y ya fuimos los dos al machine shop y él les explicó qué es lo que quería. Y sí, pues quedó más o menos el coche jalando. Era un Cavalier 96, 97, no bien recuerdo ese coche. Pero él modificó muchas cosas. Ya. Entonces, no, es que si un policía te agarra esa cosa, No, sí. directito al desguazadero. Sí, por eso digo, y lo voy a ocupar nomás en el frío y no lo puedes ocupar en la ciudad. ¿Sí? El problema aquí es de que en este estado todo está prohibido. Ahora, vas a bajar el coche, saca el chingado policía. No, está muy bajito. El bumper. ¿No? Entonces, no hagan que el policía se frustre más de lo que ya viene frustrado. Bueno, tienen ustedes que dice aquí, fíjese bien, ¿qué se puede esperar de un chip EEPROM real
correctamente modificado. Cuando se instala un chip EEPROM de postventa para la computadora de su automóvil, si se modificó correctamente, debe de experimentar un aumento en la potencia y en el par motor, más capacidad de conducción y, por supuesto, debe acomodar los cambios en el hardware, que viene siendo las partes del motor, todos los accesorios del motor, tanto los cintes, los escapes, los árboles de leva, cadenas o bandas, todo lo que debe de llevar, señores. Si se hace bien, simplemente no querrá conducir su coche sin él nunca más, si es que se hace bien. Pero desgraciadamente aquí para muchos no es permitido. ¿Okay? Hay mucha feria en esto, señores. Mucha feria hay en esto. Aquí a la siguiente calle hay un shopping que instala turbos, creo, o hace modificaciones de turbo. ¿Okay? La ley no te dice no lo instales. La ley te dice no es permitido en tu coche. ¿Ok? Entonces, todo te lo pueden vender. Todo te lo pueden instalar, pero no lo puedes manejar. ¿Por qué? ¿Por qué no les permiten hacer eso ustedes aquí? Regla número 1 y la principal de todas. Niveles de contaminación. Coche que salga con turbo de fábrica es porque ya está probado de muchas formas de que los niveles de contaminación no están excediendo lo que la ley marca. Y ustedes, al modificar la inyección, están modificando esos niveles de contaminación. Es por eso de que es ilegal aquí en California hacer eso. Independientemente de que a los policías no les quiere tomar más trabajo corretearlos también. ¿Okay? No quieren andar ahí en todas los freeways de California correteándolos y salgan ahí en las noticias. ¿Okay? Pregunta, señores. Porque esto sigue. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando de la YAD, lo que algunos pueden hacer con ese sensor engañando a la computadora. ¿Por qué no? Lo tienen que hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Van a hacer que la computadora inyecte más combustible cuando la densidad del aire pues no es fría como realmente aparenta ser en el dato de la computer. Hay muchos de esos instalados en los coches, muchos. Cuando ustedes noten un vehículo que viene con códigos mezcla rica, códigos mezcla pobre, anomalías en el comportamiento del motor como misfires, jaloneos, y ven algo instalado que no les cuadra, inclusive hasta el intake, pongan todo original para atrás. Yo, a muchos de los clientes, yo casi hasta me los echo de enemigo cuando llegan. Oye, tengo este código. Y en cuanto abro el hood, ok, quítame esto. No, pero es que pagué mucho dinero por eso. Bueno, entonces, retírese. ¿Quiere que se le arregle el problema? Quite estas cosas de aquí. Pagan mucho dinero, yo lo sé, porque un intake de esos modificados, cónicos, cuestan $200, $300. Van al smoke y le levantan, quítame esto. Pero ya tiraron el original a la basura. Ahora tienen que ir al pulpo. Yo tengo la cajuela. ¿Lo traes en la cajuela? Sí, así, cargo así, se lo pongo. Ya cuando toca el smoke, ¿eh? Entonces, es cosa de cada quien, señores. Todo se puede hacer aquí sabiéndolo hacer. Pero que no les toque la valedora porque... Yo estoy bromeando, ¿no? Sí, ya digo que sí. Yo el equipo sigue estando original, nomás yo le traigo otra cosa. Pero está original todo. Don Víctor, una pregunta. A día de hoy sigue siendo de 2 cables. ¿Cuál? La válvula ya sigue manejando de 2 cables. IAT. YAC. No, IAT. Es de 2 cables. Pero si va integrada en un MAF, vas a ver el MAF probablemente de 5 o de 6 cables. Simplemente hay que ver el diagrama. ¿Dónde está ubicada? Le dije los colores de los cables de diagrama. Todo te dice la ubicación, el color, el voltaje, everything.
¿Y otro problema sería más común en ese sensor? Ya le dio sueño. En realidad gasta más combustible por lo general. Gasta más combustible. Mucha gente que su carro sí estaba todo el tiempo se ve que le gastaba gasolina. Y le checaba y todo estaba bien. Más que es que dijo un amigo que pero yo vi que le quitó un y el mazo nuevo. No, que dijo un amigo que le quitó para que corriera, pero que y que no se calentara. Tiene que llegar la temperatura de la máquina que El termostato está para que caliente el coche, no para que enfríe. Ok, señores. Aquí tenemos, no sé si alcanzan ustedes a apreciar ahí, tenemos aquí una onda gráfica de un sensor de la temperatura del aire. Su señal es esta raya blanca que está aquí. Okay. La posición del ignition switch se encuentra en on. Posteriormente el motor enciende. El motor está en idle. Sigue siendo aquí su señal y cuando se apaga, ¿okay? Todo lo que tenemos que observar aquí es que la señal vaya subiendo conforme la temperatura, ¿verdad? Y que no haya ninguna anomalía, ninguna deformación, ningún glitch. Todo eso lo tenemos que presenciar bien, ¿okay? Como aquí, miren. Aquí podríamos pensar nosotros que hay un problema en esta área de la IAT. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, dice, el switch está on, start, idle y off. 4 opciones. Entonces, nosotros estamos empezando aquí. Cada uno de estos es una opción de aquí abajo. ¿Ok? Tenemos aquí cuando el motor prende. Aquí el motor encendió, por eso se ve este pequeño pico de voltaje. Luego el motor aquí en esta área se queda en idle y cuando se apaga hasta acá, ¿okay? Cae su voltaje. ¿Por qué? Porque ya no hay respuesta de la computadora, ya está el motor obviamente apagado, pero ustedes tienen que notar la forma de onda, cómo se está llevando a cabo, fija, normal, sin ninguna interrupción. Okay. Cuando aceleramos el carro, ¿hay alguna variación? Si acaso muy poco. ¿Por qué? Porque la temperatura es la que va a hacer el cambio de la señal, no el flujo del aire. La temperatura. ¿Por qué? Aunque tú aceleres, si la temperatura es la misma, no vas a ver mucho cambio aquí. ¿Ok? Pregunta, señores. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Osciloscopio y escáner. ¿Okay? La IAT. Con esos dos. Claro, claro que sí. y la instalación con el multímetro cableado. Lo pueden hacer con multímetro, lo pueden hacer con un osciloscopio, que lo mejor sería con un osciloscopio, pero si no se tiene en ese instante, con un multímetro basta. ¿Okay? Lo siguiente sería monitorear esa temperatura en el escáner y ver a cuánta resistencia equivale. Un ejemplo, si el escáner te está mostrando ya tiene 120 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en resistencia? 120 grados. ¿Para qué? Porque la computadora, recuerden esto, puede estar mostrando un valor por omisión. ¿Okay? Puede estar mostrando un valor por omisión. Omisión quiere decir que la computadora te quita el valor real porque está fallando y ella te pone otro para mantener el coche trabajando normal. Entonces, esto es lo que vamos. Les decía, un ejemplo. Si la temperatura que estamos viendo es alrededor de 120, ¿cuál es su resistencia del sensor? 10.900 ohmios o 10.9 kilo ohmios. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros todo el tiempo que verificar temperatura con el escáner, resistencia con el ohmiómetro
y ver el voltaje con un osciloscopio, el voltaje de la señal. Escáner, ohmiómetro y osciloscopio. Pregunta hasta ahí. Y con las tres, con el escáner, ¿se puede mirar las tres? La resistencia no. Esto sí lo puedes mirar y esto sí. ¿Por qué? Porque el escáner acá arriba nos está dando más o menos datos similares a este. Entonces te puede dar en temperatura y también te puede dar en voltaje. Pero la resistencia sí la podemos ver con el osciloscopio. No. Tiene que ser... Bueno, el osciloscopio también trae para resistencia, pero lo más rápido y fiable sería un multímetro en resistencia. Más rápido. Nomás se desconecta rápido tus dos puntas al sensor y ahí estuvo. Nunca revisen resistencia con ningún tipo de componente conectado, mucho menos con el ignition switch on, porque pueden quemar algún componente. Okay, los van a poner ustedes en corto. ¿Al nomás chequear resistencia? Sí. Si tú dejas la YAD conectada y está el switch on, puedes dañar algún componente interno de la computadora. O sea, en pocas palabras, no se lleva la resistencia con el voltaje. Pues. O bien checas voltaje, o bien checas resistencia. Pero nunca vas a chequear resistencia con el componente conectado, pues a 5, 8 o 12 voltios. ¿Okay? Por accidente vamos a suponer que tú dices, ¿sabes qué? Revísale la carga a tu batería, a ver cuántos voltios tiene. Y tú vas y le pones en resistencia. Te equivocaste en el selector y vas. Lo primero que se va a quemar va a ser el fusible de tu multímetro. Si es que trae fusible de protección. Si no trae fusible de protección, ahí estuvo. Se llamó multímetro. ¿Okay? Chequen todo el tiempo que su multímetro tenga la palabra que se dice fuse. En ambos, tanto para el voltaje como para el amperaje, porque son 4 cables o 3 dependiendo. Entonces tiene que decir esta palabra fuse, porque si dice un fuse, tienen un problema. Se va a quemar el multímetro. Hay que buscar una bolsita para tirar. ¿Ok?